Sinceramente, sentí que el corazón se me helaba cuando Marta, la empleada de mi hija, corrió hacia mí con el rostro pálido como la cera. Me agarró el brazo con fuerza y susurró en un tono desesperado: «Por favor, doña Gabriela, no entre a esa casa. Tiene que irse de inmediato». La desesperación en sus ojos me paralizó. Corrí al auto y observé por unos minutos. Lo que vi suceder me dejó helada. Pero antes de continuar, asegúrese de estar suscrito al canal y escriba en los comentarios: ¿desde dónde está viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó con una llamada inesperada un miércoles por la mañana. Estaba preparando mi café cuando sonó el teléfono. Contesté sin mucho interés, imaginando que era otra de esas ofertas de tarjetas de crédito. «Mamá, soy Luisa». Mi mano se congeló en el aire. Hacía casi 5 años que no escuchaba la voz de mi hija. 5 años de doloroso silencio tras nuestra última pelea. 5 años sin conocer a mis nietos, sin participar en su vida. «Luisa, hija, ¿de verdad eres tú?» «Sí, mamá». Su voz sonaba diferente, más madura, quizás un poco cansada. «Llamo porque... Bueno, creo que ya es hora de que hablemos. Estoy organizando una cena especial este fin de semana, solo para la familia. Me gustaría que vinieras». Mis piernas flaquearon. Me senté en la silla más cercana, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Después de tanto tiempo, mi única hija me estaba invitando a volver a su vida. «Claro que iré, hija, claro que iré». Acordamos los detalles. La cena sería el sábado, en su hacienda de campo, a unas 3 horas de la Ciudad de México, donde yo vivía. Luisa se había mudado allí con su esposo, Roberto, después de nuestro desacuerdo. Una propiedad aislada que ella describía como su refugio de la locura de la capital. Nunca había visitado el lugar, que estaba cerca de Guadalajara. En los días siguientes, viví en un estado de ansiedad y felicidad. Compré regalos para mis nietos, Fernando e Isabela, que ahora debían tener 8 y 6 años. Elegí un vestido nuevo, me arreglé el cabello. Quería estar perfecta para este reencuentro. La mañana del sábado me desperté antes de que sonara el despertador. El cielo todavía estaba oscuro cuando comencé a empacar el auto para el viaje. Verifiqué 2 veces si había puesto todos los regalos, si mi bolso estaba en orden, si no había olvidado ningún documento. La carretera se extendía ante mí como una invitación. La radio tocaba música antigua y me permití cantar, sintiendo una ligereza que no experimentaba en años. El paisaje fue cambiando gradualmente. Los edificios de la Ciudad de México dieron paso a campos verdes, haciendas, pequeñas comunidades rurales. El aire se volvía más limpio a medida que me alejaba del centro urbano. Solo me detuve una vez para cargar gasolina y tomar un café. La dependienta de la estación, una señora de mediana edad con una sonrisa amable, preguntó si viajaba de paseo. «Voy a visitar a mi hija», respondí, incapaz de contener la sonrisa. «Hace mucho que no nos vemos». «Ah, qué maravilla. No hay nada como el amor de la familia, ¿verdad?». Ella me devolvió mi tarjeta con una sonrisa aún más amplia. «Que tenga un buen viaje, querida». En la última hora del viaje, seguí por una carretera secundaria, como Luisa me había indicado. El asfalto dio paso a un camino de terracería bien conservado. Árboles altos bordeaban el camino, creando un túnel verde y fresco. Consulté el GPS varias veces, temiendo haberme equivocado de ruta. Finalmente, después de una curva pronunciada, vislumbré los portones de la propiedad. Eran grandes y de madera oscura, entreabiertos como si me estuvieran esperando. Pasé por ellos y seguí por un camino de piedras que serpenteaba entre jardines bien cuidados. A lo lejos pude ver la casa, una elegante construcción de 2 pisos, con amplios balcones y grandes ventanales, la típica casa de hacienda de gente adinerada de Jalisco. Estacioné frente a la entrada principal, donde una pequeña fuente burbujeaba tranquilamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Estaba a punto de volver a ver a mi hija, conocer a mis nietos,
quizás incluso reconstruir nuestra relación. Apagué el motor y salí del auto. El aire estaba perfumado con el aroma de flores y tierra mojada. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. Abrí la cajuela para sacar los regalos. Fue entonces cuando noté algo extraño. La casa, a pesar de ser hermosa, parecía demasiado silenciosa. No había sonidos de niños jugando, música, voces. Solo el murmullo distante de pájaros y el ruido del agua de la fuente. Tal vez están todos adentro, pensé, tratando de alejar la incómoda sensación que comenzaba a instalarse en mi pecho. Tomé las bolsas de regalos y caminé hacia la puerta principal. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Algo no estaba bien. Podía sentirlo. Antes incluso de que pudiera tocar el timbre, la puerta lateral de la casa se abrió bruscamente. Una mujer de mediana edad, vestida con un sencillo uniforme de empleada doméstica, corrió hacia mí. Su rostro estaba pálido y contorsionado en una expresión que mezclaba miedo y urgencia. «¡Señora! ¡Señora!», gritó, corriendo hacia mí. Me detuve, confundida. «Sí, soy Gabriela, la mamá de Luisa. Me está esperando para cenar». La mujer, que más tarde descubrí que era Marta, la ama de llaves, me agarró el brazo con una fuerza sorprendente. Sus ojos estaban desorbitados, las pupilas dilatadas de puro terror. «Por favor», susurró, su voz temblorosa, «no entre a esta casa. Tiene que irse de inmediato». El tiempo pareció congelarse. Las bolsas de regalos se resbalaron de mis manos, cayendo con un golpe sordo en el suelo de piedra. A lo lejos, escuché el inconfundible sonido de sirenas acercándose. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz casi inaudible. «¿Dónde está mi hija? ¿Dónde están mis nietos?». El agarre de Marta en mi brazo se intensificó. «Por favor», repitió, las lágrimas ahora corriendo por su rostro. «No hay tiempo para explicar. Tiene que salir de aquí ahora». Fue entonces cuando vi los autos de policía entrando por los portones de la propiedad, sus luces rojas y azules cortando la tranquilidad de la tarde. Las sirenas se silenciaron abruptamente, pero las luces seguían parpadeando, proyectando sombras fantasmales por la hacienda. 2 policías salieron del primer auto, seguidos por un hombre mayor que vestía un traje gris bien cortado. Por la postura y la manera en que los demás lo trataban, lo identifiqué como alguien de autoridad, un comandante. Marta me soltó el brazo cuando se acercaron, pero permaneció a mi lado, temblando visiblemente. «¿Señora Gabriela Ríos?», preguntó el hombre de traje, su voz grave y controlada. Asentí, incapaz de formular palabras. El miedo había formado un nudo en mi garganta. «Soy el comandante Augusto Neves». Me mostró su placa rápidamente. «Necesitamos hablar sobre su hija, Luisa». «¿Dónde está?», logré preguntar finalmente. «¿Qué pasó? ¿Por qué Marta no quiere que entre a la casa?». El comandante intercambió una mirada con uno de los policías antes de volver su atención hacia mí. «Señora, sería mejor que habláramos en un lugar más apropiado». «No». Mi voz salió más alta de lo que pretendía. «No iré a ninguna parte hasta que sepa qué está pasando con mi hija. Vine a una cena familiar. Recibí una llamada de ella hace 3 días. Un silencio pesado se instaló. El comandante parecía estar considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «Señora Gabriela», comenzó lentamente, «¿cuándo fue la última vez que tuvo contacto con su hija antes de esa llamada?». La pregunta me tomó por sorpresa. Hace 5 años. Tuvimos una pelea y perdimos el contacto». Marta sollozó a mi lado. El comandante hizo un gesto a uno de los policías que gentilmente condujo a la empleada a uno de los autos. «¿Y esa llamada? ¿Está segura de que era Luisa?». «Claro que sí. Conozco la voz de mi propia hija». Pero mientras hablaba, una duda comenzó a formarse. La voz había sonado un poco diferente. Lo atribuí al tiempo, a la madurez, pero ¿y si no era ella? El comandante suspiró profundamente. «Señora Gabriela, lamento informarle, pero su hija Luisa falleció hace aproximadamente 2 semanas».
El mundo pareció desacelerarse. Las palabras del comandante llegaron a mis oídos como si vinieran de muy lejos, distorsionadas, imposibles. Mis rodillas cedieron, y si no hubiera sido por el policía que rápidamente se adelantó para sostenerme, me habría desplomado en el suelo. No, no puede ser, murmuré. Hablé con ella. Me invitó a cenar. Hoy, ahora. El comandante hizo una señal y el policía me condujo a un banco de piedra cerca de la fuente. Me senté, sintiendo como si todo el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. Sé que esto es extremadamente difícil de escuchar, señora, continuó el comandante, sentándose a mi lado. Pero la muerte de Luisa está siendo investigada como homicidio. Su yerno, Roberto, está desaparecido desde entonces y es nuestro principal sospechoso. Cada palabra era como una puñalada. Mi hija muerta. Roberto sospechoso. Y alguien atrayéndome a esta casa, haciéndose pasar por ella. ¿Los niños? Pregunté con voz temblorosa. Están bien. Están con los padres de Roberto. Un alivio momentáneo en medio del caos. Al menos mis nietos estaban a salvo. Señora Gabriela, necesito saber exactamente qué se dijo en esa llamada. Puede ser crucial para nuestra investigación. Traté de organizar mis pensamientos, luchar contra la niebla de shock y dolor que amenazaba con engullirme. Relaté la conversación, palabra por palabra, hasta donde podía recordar. El comandante escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en un pequeño bloc. ¿Y no notó nada extraño?, preguntó con la intensidad de un detective de telenovela. Vacilaciones, preguntas inusuales, detalles que Luisa debería saber, pero parecía desconocer. Cerré los ojos, tratando de revivir la conversación. Ella parecía saber todo sobre nuestra última pelea. Mencionó que era hora de dejar el pasado atrás. Habló de los nombres de mis nietos, pero surgió un recuerdo, un detalle que había ignorado. Me llamó mamá todo el tiempo. Luisa siempre me llamó mamita, incluso de adulta. El comandante asintió lentamente, anotando esa información. ¿Algo más? No preguntó por mi esposo, Paulo. Él falleció hace 2 años, pero Luisa no lo sabía. Si realmente fuera ella, habría preguntado por él. Una expresión sombría cruzó el rostro del comandante. Se levantó, haciendo una señal a los policías que esperaban cerca de los autos. «Necesitamos registrar la propiedad nuevamente», ordenó. Se volvió hacia mí. «Señora Gabriela, creo que alguien la atrajo aquí deliberadamente, posiblemente Roberto o alguien actuando bajo sus órdenes. Miré la casa que nunca había visitado antes, la casa donde mi hija había vivido sus últimos años, lejos de mí. Una ola de náuseas me golpeó. Si no me hubiera peleado con ella, si no hubiéramos perdido el contacto, tal vez... ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué atraerme aquí? El comandante dudó. Aún no estamos seguros, pero Roberto desapareció con una cantidad significativa de dinero tras la muerte de Luisa. Creemos que estaba involucrado en negocios ilícitos, quizá con el narco, y pudo haber usado la muerte de ella para intentar encubrir sus rastros. Marta, que había regresado y estaba parada a unos metros de distancia, sollozó nuevamente. El comandante la miró con una expresión que no pude descifrar. «Marta trabaja para la familia desde hace muchos años», explicó él. «Fue ella quien encontró él. Fue ella quien llamó a la policía cuando ocurrió el incidente». Me levanté, tambaleándome, y caminé hacia Marta. La empleada parecía haber envejecido 10 años desde que había corrido a impedirme entrar a la casa. «Tú sabías que no era Luisa en el teléfono», dije en voz baja. No era una acusación, solo una constatación. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. Atendí algunas llamadas en los últimos días. Alguien preguntando detalles sobre la familia, sobre usted, decía ser de una compañía de seguros. Sospeché, pero no estaba segura. Luego, anoche, escuché a alguien en la casa. Pensé que eran los policías de nuevo, pero cuando miré por la ventana, vi a un hombre que no conocía. Parecía estar buscando algo. Me asusté y me escondí.
¿Por qué no llamó a la policía? Llamé, pero cuando llegaron, el hombre ya se había ido. Dijeron que aumentarían la vigilancia, pero... Ella tragó saliva. Esta mañana encontré esto en la cocina. Marta sacó un papel doblado del bolsillo de su delantal y me lo entregó con manos temblorosas. Era una nota escrita a mano, en mayúsculas. Gabriela llega a las 4. Esté lista. Un policía se acercó rápidamente al comandante, interrumpiendo nuestra conversación. Hablaron en voz baja, pero pude percibir la tensión en sus rostros. El comandante asintió gravemente antes de volverse hacia mí. Señora Gabriela, acabamos de recibir información de que un hombre que corresponde a la descripción de Roberto fue visto hace menos de 1 hora en una carretera cercana, conduciendo hacia la propiedad. Mi sangre se congeló. La idea de que el asesino de mi hija, mi propio yerno, pudiera estar acercándose era aterradora. «Tenemos que sacarla de aquí de inmediato», continuó el comandante. «No es seguro». En ese momento, una sensación extraña se apoderó de mí. Detrás del miedo, una rabia profunda comenzó a crecer. Este hombre me había quitado a mi hija. Había robado la posibilidad de reconciliación, de conocer a mis nietos, de reparar los errores del pasado. ¿Y ahora venía a qué? ¿A matarme también? No, dije firmemente, sorprendiéndome a mí misma. No voy a huir. El comandante me miró con asombro. Señora Gabriela, entiendo su sufrimiento, pero esto no es negociable. Tenemos que garantizar su seguridad. Si Roberto viene para acá, es porque quiere algo de mí. Quizás sea la única oportunidad que tienen de capturarlo. Absolutamente no, respondió el comandante con firmeza. No vamos a usar a una civil como carnada en una operación policial. Ahí sí. Dudé, una idea loca formándose en mi mente. ¿Y si fingimos que no descubrí la verdad? ¿Y si entro a la casa como estaba planeado? El comandante comenzó a negar con la cabeza, pero yo continué. Podrían esconderse, observar. Si Roberto aparece, lo atrapan. Señora Gabriela, la voz del comandante tenía un tono de advertencia. Lo que sugiere es extremadamente peligroso y va en contra de todos nuestros protocolos. Marta, que hasta entonces observaba nuestra conversación en silencio, dio un paso al frente. Señor comandante, tal vez la señora Gabriela tenga razón. Roberto es astuto. Si se da cuenta de que hay policías cerca, no aparecerá. El comandante la miró con severidad. Señora Marta, por favor, no fomente esto. Pero yo ya había tomado mi decisión. Voy a entrar a esa casa, con o sin su aprobación. Quiero mirar a los ojos del hombre que mató a mi hija. Un silencio tenso cayó sobre nosotros. El comandante se pasó la mano por el cabello canoso, claramente dividido entre su deber de protegerme y la oportunidad de capturar a un asesino prófugo. 5 minutos, dijo finalmente. Voy a consultar con mi equipo y ver si hay alguna manera segura de hacer esto. Mientras tanto, quédese aquí con el oficial Mendoza. Mientras el comandante se alejaba para hablar con su equipo, sentí mi celular vibrar en el bolsillo. Un número desconocido. Mi corazón se aceleró. Le mostré la pantalla al policía a mi lado. «Puede ser él», susurré. El oficial Mendoza hizo un gesto para que contestara, mientras rápidamente le hacía una señal a otro policía, que corrió a informar al comandante. «¿Aló?» Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Gabriela». La voz masculina al otro lado de la línea era suave, casi gentil. «Qué bueno que llegaste. ¿Te gusta la casa?» Tragué saliva, tratando de controlar el temblor en mis manos. «Es hermosa, Roberto. Estoy en la entrada». «¿Dónde estás?» Una leve risa. «¿Tan impaciente? Pronto estaremos juntos. Luisa está ansiosa por verte». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba hablando como si Luisa todavía estuviera viva, como si todo fuera normal. «Estoy ansiosa también», logré decir. «¿Dónde están mis nietos?» Una breve pausa. «Los niños están en casa de los abuelos. Hoy es solo para nosotros, los adultos. Una cena especial». El comandante regresó rápidamente, acompañado por un oficial que sostenía un equipo de escucha.
Me hizo señas para que continuara la conversación mientras ellos preparaban el aparato. ¿Debo entrar?, pregunté, siguiendo el guión silenciosamente sugerido por el comandante. ¿O vendrás a recibirme? ¿Por qué no entras y te pones cómoda? Estás en tu casa. Marta preparó todo para tu llegada. Estaré allí pronto. Estoy resolviendo unos últimos detalles. El comandante asintió, animándome a continuar. Está bien, respondí. No puedo esperar a verlos. Nosotros también, Gabriela. Nosotros también. La llamada terminó. Entregué el teléfono al técnico, que inmediatamente comenzó a rastrearlo. Él no sabe que descubrimos lo de Luisa, dijo el comandante, pensativo. Eso nos da una ventaja, pero también confirma que está planeando algo. ¿Y ahora? Ahora, respiró hondo. Vamos a seguir con su plan, pero con modificaciones. Usted entrará a la casa acompañada por 2 oficiales encubiertos. Tendrá un micrófono oculto. A la menor señal de peligro, daremos la orden de salir de inmediato. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. El oficial técnico se acercó con un pequeño dispositivo. Este es un micrófono direccional, explicó. Lo sujetaremos bajo su blusa. Es prácticamente invisible. Mientras me preparaban, el comandante continuó explicando el plan. Tenemos agentes posicionados alrededor de la propiedad. Más refuerzos están en camino. La casa ya fue verificada y no hay nadie adentro, excepto Marta, que entrará con usted. Los 2 oficiales encubiertos fingirán ser parte del equipo de catering que supuestamente serviría la cena. Marta, que había sido instruida brevemente sobre su papel, parecía asustada, pero decidida. Le mostraré a la señora las habitaciones, como lo haría con cualquier invitada. Cuando todo estuvo listo, el comandante me miró a los ojos, su expresión grave. Si en algún momento siente que está en peligro, diga solo: creo que olvidé algo en el auto. Esa será la señal para que intervengamos. Respiré hondo, acomodándome el vestido. Era surreal pensar que hacía solo unas horas estaba emocionada con la perspectiva de una cena de reconciliación con mi hija. Ahora estaba a punto de entrar en una trampa potencialmente mortal, preparada por el hombre que le había quitado la vida. Estoy lista, dije, más para mí misma que para los demás. Caminé hacia la puerta principal de la casa, acompañada por Marta y los 2 policías disfrazados. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Al entrar, fui recibida por un ambiente elegante e impersonal. Muebles caros, decoración de revista, pero pocas señales de que una familia realmente viviera allí. Ninguna foto en las paredes, ningún juguete olvidado, ningún libro abierto sobre una mesa. «Por aquí, señora», dijo Marta, conduciéndome desde el vestíbulo a una espaciosa sala de estar. La cena se serviría en el comedor, pero Roberto pidió que la recibiera aquí primero. Los 2 policías disfrazados comenzaron a organizar discretamente una mesa lateral, como si realmente estuvieran preparando un servicio de catering. Me senté en un sofá de cuero beige, tratando de parecer tranquila, mientras mi corazón latía descontroladamente. Por la ventana podía ver el jardín trasero, meticulosamente cuidado, con una piscina cubierta a lo lejos. ¿Acepta algo de beber mientras espera?, preguntó Marta, siguiendo el guión combinado. Un vaso de agua, por favor. Mientras Marta se dirigía a la cocina, examiné el ambiente con más atención. Un estante de libros llamó mi atención. Me levanté y me acerqué a él, buscando alguna señal de la presencia de Luisa en esa casa. Entre libros de negocios y novelas bestsellers, encontré un pequeño álbum de fotos. Mi corazón se aceleró. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas del álbum mostraban fotos de Luisa y Roberto en su luna de miel. Mi hija sonreía radiante, los ojos brillando de felicidad. Roberto, un hombre alto y de rasgos marcados, tenía un brazo alrededor de ella, mostrando todo el orgullo de un recién casado. Pasé las páginas lentamente, viendo los años pasar a través de esas imágenes congeladas en el tiempo. El nacimiento de Fernando, los primeros pasos de Isabela, cumpleaños, navidades, vacaciones en la playa, una familia aparentemente perfecta.
Sin embargo, en las fotos más recientes, algo había cambiado. La sonrisa de Luisa parecía forzada. Sus ojos ya no tenían el mismo brillo. En una de las últimas imágenes, tomada lo que parecía ser hace pocos meses, estaba notablemente más delgada, casi frágil, con pronunciadas ojeras que el maquillaje no había logrado ocultar por completo. «Ella no estaba bien», dijo Marta en voz baja, regresando con el vaso de agua. «En los últimos meses, la señora Luisa estaba diferente». Cerré el álbum, sintiendo un dolor profundo. Mi hija estaba sufriendo y yo no estaba allí para ayudarla. ¿Diferente cómo? Marta miró nerviosamente a los policías disfrazados antes de responder. Ansiosa, asustada a veces. El señor Roberto comenzó a pasar mucho tiempo fuera de casa, en viajes de negocios. Cuando regresaba discutían. Yo trataba de no escuchar, pero escuchaste, completé, viendo la culpa en sus ojos. Ella asintió. Una noche, hace aproximadamente un mes, la discusión fue particularmente fuerte. La señora Luisa gritó algo sobre dinero sucio y no quiero ser parte de esto. El señor Roberto nunca lo había visto tan furioso. Uno de los policías disfrazados se acercó discretamente, como si estuviera arreglando algo en la mesa, pero claramente interesado en la conversación. ¿Qué pasó después?, pregunté, aunque temía la respuesta. Él salió de la casa dando un portazo. Regresó 2 días después, como si nada hubiera pasado. Pero la señora Luisa estaba diferente. Comenzó a guardar documentos, a hacer llamadas cuando él no estaba. Una vez, la sorprendí escribiendo una carta para usted. Sentí que mi corazón se encogía. ¿Una carta para mí? ¿Sabes lo que decía? Marta negó con la cabeza. La guardó cuando me vio. Nunca más la encontré. Pocos días después, su voz se quebró. El sonido de un auto acercándose interrumpió nuestra conversación. Los policías disfrazados intercambiaron miradas tensas. Uno de ellos tocó discretamente el dispositivo en su oído, recibiendo alguna información. «Es él», me susurró. «Mantenga la calma. Estamos aquí». Marta regresó rápidamente a su postura de empleada. «Voy a verificar si todo está en orden en la cocina, señora». Volví al sofá, forzándome a aparentar tranquilidad mientras mi corazón latía tan fuerte que temía que se pudiera escuchar al otro lado de la habitación. Tomé el vaso de agua, notando que mi mano temblaba levemente. La puerta principal se abrió. Pasos firmes resonaron en el vestíbulo, y entonces él apareció. Roberto vestía impecablemente un traje azul marino, sin corbata. Su cabello con canas en las sienes estaba cuidadosamente peinado, y sonreía como si estuviera genuinamente feliz de verme. Si no supiera la verdad, habría creído estar ante un yerno amoroso ansioso por una reunión familiar. «¡Gabriela!», exclamó abriendo los brazos. «Al fin nos conocemos en persona». Me levanté, luchando por mantener la compostura. Este hombre había matado a mi hija y ahora estaba allí, ante mí, actuando como si todo fuera normal. «Roberto», logré decir, aceptando su abrazo rígido. «Es un gusto conocerte después de tanto tiempo». Su perfume era fuerte, una fragancia cara que no lograba enmascarar un leve olor a sudor nervioso. Cuando nos separamos, noté que sus ojos, a pesar de la sonrisa, estaban alerta, calculadores. «¿El viaje fue tranquilo? ¿Encontraste la casa fácilmente?» «Sí, sin problemas», forcé una sonrisa. «Tu hacienda es hermosa». «Gracias». Miró a su alrededor, notando a los 2 hombres trabajando en la mesa lateral. «Veo que el servicio de catering ya llegó. Excelente». Uno de los policías disfrazados asintió respetuosamente. «Estamos casi listos, señor. Se servirá a la hora acordada». Roberto asintió distraídamente, volviendo su atención hacia mí. «Luisa está terminando de arreglarse. ¿Sabes cómo son las mujeres?» Se rió, como si compartiera una broma. Mi estómago se revolvió ante la mención de mi hija. ¿Cómo podía hablar de ella con tanta naturalidad, sabiendo que la había matado? «No puedo esperar a verla», respondí, sintiendo bilis subir a mi garganta. «Y la verás», dijo él,
Su sonrisa nunca vaciló. Pero primero, ¿qué tal un trago? Tengo un whisky escocés excelente. Solo agua para mí, gracias. Levanté el vaso que Marta me había traído. Roberto se sirvió generosamente de una botella en el bar en la esquina de la sala. Sus movimientos eran fluidos, relajados, pero había algo en la manera en que sus ojos continuaban evaluando el ambiente que me dejaba aún más alerta. Entonces, dijo él, sentándose en un sillón cerca del sofá, Luisa me contó sobre la pelea de ustedes. Una lástima que hayan estado tanto tiempo sin hablarse. La familia es importante, ¿no crees? Cada palabra suya era como un cuchillo girando en mi pecho. Sostuve el vaso con más fuerza, temiendo que pudiera dejarlo caer. Sí, respondí, tratando de mantener la voz firme. Por eso estoy tan feliz con esta invitación. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Roberto tomó un sorbo de su whisky, sus ojos nunca dejando los míos. ¿Sabes, Gabriela? Luisa siempre habló mucho de ti, incluso después de la pelea. Decía que eras una mujer fuerte, determinada. Creo que se parece a la madre en ese aspecto. No pude responder. La mención de las cualidades de mi hija en boca del hombre que la mató era insoportable. ¿Los negocios van bien?, pregunté, desesperadamente tratando de cambiar de tema. Una sombra pasó por su rostro, tan rápida que casi no la percibí. Muy bien. Estoy diversificando las inversiones. De hecho, estoy considerando cambiar de país. Hay oportunidades excelentes en el extranjero. ¿De verdad? ¿Y Luisa está animada con ese cambio? Roberto sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Digamos que se está adaptando a la idea. Uno de los policías disfrazados se acercó. Señor, ¿debo empezar a servir los aperitivos ahora? Aún no, respondió Roberto, sin desviar los ojos de mí. Vamos a esperar a que baje mi esposa. El policía asintió y retrocedió. Roberto terminó su whisky de un solo trago y se levantó para servirse más. Sus movimientos eran fluidos, pero percibí una tensión creciente en sus hombros. ¿Y Paulo?, preguntó de repente. Luisa mencionó que tu marido no estaba bien de salud. Mi corazón se aceleró. Esta era la prueba definitiva. El verdadero Roberto sabría que Paulo había fallecido. Quienquiera que me estuviera llamando fingiendo ser Luisa no sabía ese detalle crucial. Paulo está... Dudé, decidiendo seguir con la farsa. Él no pudo venir, está en tratamiento. Roberto asintió, volviendo a sentarse. Una lástima. Me gustaría conocerlo también. Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Roberto seguía bebiendo, sus ojos ocasionalmente revisando el reloj. Podía sentir la tensión crecer en el ambiente. Los policías disfrazados se movían con aparente casualidad, pero estaban claramente atentos a cada movimiento de Roberto. Ya se está haciendo tarde, comenté, mirando por la ventana donde el sol comenzaba a ponerse. Tal vez debería ir a ver si Luisa necesita ayuda. Roberto se levantó abruptamente. ¡No! Su voz salió más alta de lo que debería. Rápidamente se recompuso. Quiero decir, no te preocupes. A ella le gusta arreglarse con calma. Debe estar bajando en cualquier momento. En ese instante, Marta entró a la sala. Señor, ¿puedo hablar con usted un minuto? Es sobre el vino para la cena. Roberto pareció irritado con la interrupción, pero asintió y siguió a Marta hasta el pasillo. Aproveché su ausencia para intercambiar una mirada rápida con uno de los policías disfrazados. «Está nervioso», susurré. El policía asintió discretamente. «Mantenga la calma. Estamos listos para intervenir». Roberto regresó momentos después, su sonrisa ahora visiblemente forzada. «Disculpa la interrupción. ¿Dónde estábamos?» «Ah, sí, hablando de familia. Sabes, Gabriela, la familia puede ser una bendición o una carga, dependiendo de las circunstancias». Algo en su tono me dejó aún más alerta. Había una amenaza velada en sus palabras. «¿Cómo así?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutra. Roberto se sentó nuevamente, inclinándose hacia adelante.
Algunas personas no entienden la importancia de mantener ciertos asuntos en familia. Comienzan a hacer preguntas, a cuestionar decisiones. Eso puede ser problemático. Comprendí inmediatamente que estaba hablando de Luisa. Ella había descubierto algo, cuestionado, y eso le había costado la vida. Me imagino que sí, respondí cautelosamente. Pero a veces las preguntas son necesarias, ¿no crees? Para aclarar las cosas. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Depende de las preguntas, Gabriela, y de quién las hace. El sonido de un celular rompió la tensión creciente. Roberto sacó el aparato del bolsillo, frunció el ceño al ver el número y se levantó. Con permiso, necesito atender esto. Caminó hacia el pasillo, hablando en voz baja. Uno de los policías se acercó rápidamente a mí. Está impaciente. Algo no está saliendo conforme a su plan. ¿Qué crees que pretende?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No estoy seguro, pero... El policía fue interrumpido por el regreso de Roberto, que guardaba el celular en el bolsillo con un movimiento brusco. Parece que Luisa va a tardar un poco más, dijo él, su voz ahora tensa. Tal vez deberíamos comenzar la cena sin ella. Prefiero esperar, respondí, determinada a no ceder. Al fin y al cabo, vine principalmente para verla. Roberto me miró fijamente por un largo momento, como si estuviera evaluando algo. Entonces, abruptamente, su semblante cambió. La sonrisa forzada desapareció, reemplazada por una expresión fría y calculadora. «Sabes, Gabriela», dijo lentamente, «creo que necesitamos ser honestos el uno con el otro». Mi corazón se disparó. Este era el momento en que la farsa terminaría. «La honestidad es siempre el mejor camino», respondí, tratando de mantener la voz firme mientras mi cuerpo entero parecía temblar por dentro. Roberto se sirvió más whisky, sus movimientos ahora más bruscos, menos controlados. Volvió a sentarse, fijando en mí una mirada que me heló hasta los huesos. «Tú sabes que Luisa no está aquí, ¿verdad?» Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una amenaza que llenó la sala. Tragué saliva. Este era el momento de la verdad. Parte de mí quería seguir fingiendo, mantener la farsa hasta que la policía pudiera actuar con seguridad. Pero otra parte, la madre que había perdido a su única hija, quería confrontarlo, hacerlo confesar su crimen. «¿Dónde está mi hija, Roberto?», pregunté, cada palabra cargada de un dolor que ya no podía esconder. Una sonrisa fría se formó en sus labios. «Entonces lo sabes». «Sé que la mataste», dije, las palabras saliendo como una acusación feroz. «Sé que me atrajiste hasta aquí con una mentira cruel». Los policías disfrazados se tensaron visiblemente, pero mantuvieron sus papeles, esperando el momento justo para intervenir. Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos nunca dejando los míos. «No seas dramática, Gabriela. Nadie mató a nadie». «No me mientas». Mi voz se elevó, cargada de rabia y dolor. La policía me lo contó todo. Encontraron su cuerpo. Las últimas palabras casi no salieron, sofocadas por el nudo en mi garganta. Sorprendentemente, Roberto se rió. Una risa seca, sin humor. «La policía, claro». Miró a su alrededor, sus ojos deteniéndose brevemente en los dos hombres que fingían arreglar la mesa de catering. «Están aquí ahora, ¿no es así?», escuchando cada palabra. Mi sangre se congeló. Él lo sabía. «No importa», continué, determinada a hacerlo confesar. «Lo que importa es que vas a pagar por lo que le hiciste a mi hija». Roberto suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca. «Gabriela, Gabriela». «¿De verdad crees todo lo que te dicen? Luisa no está muerta». Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. «¿Qué? Tu hija está viva», dijo, pronunciando cada palabra lentamente. «Muy lejos de aquí, eso sí, y no por elección propia, lo admito, pero bien viva». Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Sería posible? ¿Podría la policía estar equivocada? ¿O era esta solo otra mentira cruel? «No te creo», dije, tratando de mantenerme firme. «Pruébalo».
Roberto consultó el reloj, pareciendo irritado. Estamos sin tiempo para juegos, Gabriela. Vine aquí por un motivo específico, y no es para seguir discutiendo sobre el paradero de tu hija. ¿Qué motivo? Luisa escondió algo que me pertenece, algo muy valioso, y tú me vas a ayudar a encontrarlo. Sentí una punzada de esperanza mezclada con miedo. Si estaba buscando algo que Luisa había escondido, tal vez ella realmente estaba viva en algún lugar. ¿Por qué te ayudaría? Roberto sonrió, una sonrisa fría que no alcanzó sus ojos. Porque si lo haces, te diré exactamente dónde está Luisa. Y si no, dejó la amenaza flotando en el aire. Uno de los policías disfrazados tosió, llamando mi atención. Su mirada transmitía un mensaje claro. Sigue el juego. Manténlo hablando. ¿Qué estás buscando exactamente?, pregunté. Una memoria USB, respondió él. Pequeña, negra, con un símbolo dorado de un dragón. Luisa la escondió en algún lugar de esta casa antes de irse. ¿Y qué hay en esa memoria USB que es tan importante? Roberto se rió de nuevo. Información, Gabriela. El tipo de información que puede arruinar vidas o salvarlas, dependiendo de quién la posea. Marta entró silenciosamente a la sala, trayendo una bandeja con agua y más vasos. Al colocarla en la mesa, nuestras miradas se cruzaron brevemente. Había algo en sus ojos, un mensaje que no logré descifrar completamente. Supongamos que te creo, dije retomando la conversación con Roberto. ¿Cómo podría ayudar a encontrar algo en una casa que nunca visité antes? Roberto se levantó abruptamente, comenzando a caminar por la sala. Su calma aparente se estaba desmoronando. ¿Luisa te envió algo en las últimas semanas? ¿Una carta, un correo electrónico, cualquier cosa? Negué con la cabeza. No tuve contacto con mi hija en 5 años, hasta recibir la llamada, que ahora sé que no era de ella. Roberto se detuvo mirándome intensamente. ¿Estás segura? Piensa bien, Gabriela. Pudo haber sido algo aparentemente inocente. ¿Una tarjeta de cumpleaños, tal vez? Hice un gesto para negar nuevamente, pero entonces recordé. Espera, recibí una tarjeta de Navidad. Me pareció extraño, después de tanto tiempo, pero... Roberto se acercó rápidamente, casi amenazador. ¿Dónde está? ¿La trajiste? No, está en casa, respondí, retrocediendo instintivamente. ¿Qué decía la tarjeta?, preguntó él, su voz ahora urgente. Solo Feliz Navidad, mamá. Con amor, Luisa. Fruncí el ceño, tratando de recordar más detalles. Tenía una foto de un pino de Navidad. Nada especial. Roberto maldijo en voz baja. Debe haber algo más, algún código, algún mensaje oculto. No había nada, insistí. Solo el texto básico y su firma. Pareció considerarlo por un momento, claramente frustrado. Entonces, pareció surgirle otra idea. La firma. ¿Cómo firmó exactamente? ¿Cómo así? Su nombre. ¿Cómo estaba escrito? Cerré los ojos, tratando de visualizar la tarjeta. Era su letra, estoy segura. Decía solo Luisa, con S, como siempre escribió. Roberto se quedó inmóvil. ¿Con S? ¿Estás absolutamente segura? Sí, confirmé, confundida por su reacción. ¿Por qué? Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Porque mi esposa siempre firmó Luisa, con Z. Desde que nos casamos, cambió la ortografía de su nombre. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Si lo que decía era verdad, entonces la tarjeta no era de mi hija. Pero si no era de ella, entonces, ¿de quién? Roberto se volteó hacia los policías disfrazados, su sonrisa ahora abierta. Muy astutos, casi me atrapan. En un movimiento rápido, sacó un arma de dentro del saco. Los policías reaccionaron de inmediato, revelando sus propias armas. «¡Policía! ¡Suelte el arma! ¡Ahora!», gritó uno de ellos. El caos se instaló en segundos. Roberto me agarró el brazo, tirándome delante de él, usándome como escudo humano. Sentí el cañón frío del arma contra mi sien. «¡Nadie se mueve!», gritó él.
¡O ella muere primero! Los policías se posicionaron, armas apuntando, pero imposibilitados de disparar con seguridad. «No seas estúpido, Roberto», dijo uno de ellos, a quien reconocí por la voz como el comandante Augusto, ahora sin el disfraz. «El edificio está rodeado, no hay salida». Roberto comenzó a retroceder hacia la puerta trasera, arrastrándome con él. «Siempre hay una salida, y ella viene conmigo como garantía». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. El miedo paralizante fue reemplazado por una rabia creciente. Este hombre le había hecho algo a mi hija, muerta o viva, yo aún no lo sabía, y ahora estaba dispuesto a usarme para escapar. Mientras éramos forzados a retroceder por el pasillo, pasando por la cocina hacia la parte trasera de la casa, mi mente trabajaba frenéticamente. La policía no podía disparar mientras yo estuviera en la línea de fuego. Roberto tenía la ventaja momentánea, pero yo no sería solo una víctima pasiva. «Mentiste sobre todo, ¿verdad?», pregunté, tratando de distraerlo mientras buscaba una oportunidad. «Luisa no está viva». Roberto apretó el brazo alrededor de mi cuello, dificultando mi respiración. «Cállate y camina». Alcanzamos la puerta trasera. A través del vidrio pude ver el jardín oscureciéndose con el crepúsculo y a lo lejos la piscina cubierta. Roberto extendió la mano para abrir la puerta, aflojando momentáneamente su agarre en mí. Fue en ese instante que tomé mi decisión. No sería un peón en su juego de fuga. Con toda la fuerza que logré reunir, pisé el pie de Roberto y simultáneamente clavé mi codo en su estómago. La sorpresa del ataque hizo que aflojara el agarre. No lo suficiente para liberarme por completo, pero lo bastante para que pudiera girarme parcialmente y arañar su rostro con mis uñas. Roberto gritó de dolor, su mano yendo instintivamente a su rostro herido. En ese breve momento de distracción, lo empujé con toda mi fuerza contra la pared y me lancé a un lado, cayendo torpemente en el suelo de la cocina. «¡Maldita!», rugió él, recuperándose rápidamente y apuntando el arma hacia mí. Cerré los ojos, segura de que esos serían mis últimos momentos. El sonido de un disparo explotó en el aire, ensordecedor en el espacio confinado de la cocina. Pero el dolor que esperaba no llegó. Abrí los ojos para ver a Roberto tambaleándose hacia atrás, una expresión de shock en su rostro, una mancha roja extendiéndose rápidamente en su hombro derecho. Detrás de él, Marta estaba parada, sosteniendo una pequeña pistola con manos temblorosas. «No», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. «Basta». Roberto se volteó para encararla, incrédulo, el arma aún en su mano izquierda. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la cocina fue abierta violentamente y varios policías invadieron el ambiente, armas apuntando. «¡Policía! ¡Suelte el arma! ¡Ahora!». El tiempo pareció desacelerarse. Vi el rostro de Roberto contorsionarse en una mezcla de rabia y desesperación. Por un momento, pensé que dispararía de todas formas, prefiriendo morir a rendirse. Entonces, lentamente, abrió la mano, dejando que el arma cayera al suelo con un golpe metálico. Los policías avanzaron de inmediato, derribándolo e inmovilizándolo con esposas, mientras gritaba de dolor debido a la herida en el hombro. El comandante Augusto me ayudó a levantarme, verificando rápidamente si estaba herida. «¿Está bien, señora?», preguntó, su voz cargada de preocupación genuina. Asentí, aún en estado de shock, incapaz de formar palabras coherentes. Mi mirada se encontró con la de Marta, que ahora entregaba su arma a uno de los policías. Había algo en sus ojos, una mezcla de alivio, dolor y un conocimiento sombrío que no logré descifrar completamente. Roberto fue llevado afuera, todavía gritando obscenidades y amenazas. La casa, antes tan silenciosa, ahora bullía de actividad policial. Paramédicos entraron para verificar mi condición y tratar la herida de Roberto antes de llevarlo al hospital bajo custodia. Sentada en la sala de estar, con una manta sobre los hombros y una taza de té caliente en las manos, que no podía beber debido al temblor incontrolable, intenté procesar los eventos de los últimos minutos. Marta se sentó a mi lado,
silenciosa y pálida. «Salvaste mi vida», dije finalmente, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Marta negó con la cabeza lentamente. Debí haber hecho más. Debí haber salvado a la señora Luisa también. ¿Tú sabías?», pregunté, un nudo formándose en mi garganta. ¿Sobre lo que él le hizo? Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Marta. No al principio. Yo sospechaba que algo andaba mal. El señor Roberto dijo que la señora Luisa había viajado para visitar a una amiga enferma. Pero sus cosas todavía estaban aquí. Sus documentos, su celular. Eso fue hace 2 semanas. El comandante Augusto se acercó, sentándose en una silla frente a nosotras. Su rostro estaba grave. «Señora Gabriela, sé que este no es el momento ideal, pero necesitamos algunas respuestas. Marta ya comenzó a contarnos lo que sabe, pero todavía faltan piezas en este rompecabezas». Asentí, secándome las lágrimas que ni siquiera había notado que estaban cayendo. «Pregunte lo que necesite». «Vamos a empezar por el principio», dijo él. «Usted mencionó una tarjeta de Navidad firmada Luisa con S. Roberto reaccionó fuertemente a eso. ¿Por qué?». Negué con la cabeza. «No sé. Él dijo que mi hija había cambiado la ortografía de su nombre después de casarse, que ahora firmaba Luisa con Z. Pero eso no tiene sentido para mí. ¿Por qué cambiaría la ortografía de su propio nombre?». El comandante tomó algunas notas. «¿Y esa tarjeta, cuándo exactamente la recibió usted?». «La Navidad pasada. Diciembre». «¿Todavía la tiene?». «Sí, está guardada en casa. Fue la única comunicación que recibí de ella en 5 años». Marta carraspeó suavemente. «Señor comandante, creo que sé lo que puede ser. La señora Luisa no cambió la ortografía de su nombre. El señor Roberto estaba mintiendo». «¿Cómo puedes estar tan segura?», pregunté. «Porque vi documentos de ella recientemente, tarjeta de crédito, identificación, incluso el pasaporte que guardaba en su habitación, todos con S. Ella nunca cambió la ortografía». El comandante se inclinó hacia adelante, ahora más interesado. «Entonces, ¿por qué Roberto reaccionó de esa forma al saber de la firma en la tarjeta?». «Porque», dijo Marta lentamente, «creo que no fue la señora Luisa quien envió esa tarjeta». Un silencio pesado cayó sobre las 3. Las implicaciones de las palabras de Marta eran aterradoras. «Si no fue Luisa», dije finalmente, «entonces, ¿quién envió la tarjeta? ¿Y por qué?». El comandante intercambió una mirada significativa con Marta. «Señora Gabriela, creo que tenemos una situación más complicada de lo que imaginábamos inicialmente. Necesitaremos su colaboración completa». «Claro», respondí automáticamente, todavía tratando de procesar la posibilidad de que el único contacto que pensé haber recibido de mi hija en los últimos años pudiera ser falso. ¿Qué necesito hacer? Primero, necesitamos recuperar esa tarjeta. Puede haber huellas dactilares, marcas de agua, alguna pista sobre su origen. Segundo, necesitamos que nos cuente absolutamente todo sobre el último contacto real que tuvo con su hija. La pelea que las separó, lo que se dijo, todo. Respiré hondo, preparándome para revivir dolorosos recuerdos. Fue hace 5 años. Luisa acababa de casarse con Roberto. Yo no lo conocía en persona, solo por fotos y videollamadas. Algo en él siempre me incomodó, aunque no lograba explicar exactamente qué. «Instinto maternal», comentó Marta suavemente. Asentí. «Tal vez». Yo expresaba mis preocupaciones a Luisa, y eso la irritaba. Decía que yo estaba siendo sobreprotectora, que Roberto era un hombre de negocios exitoso, que la amaba y la respetaba. Nuestra relación se fue volviendo cada vez más tensa, hasta que un día... Mi voz se quebró al recordar la discusión final. «¿Un día?», incentivó el comandante gentilmente. «Un día me llamó diciendo que estaba embarazada de su primer hijo, Fernando. Yo debería haber estado feliz, pero en cambio expresé preocupación sobre su futuro, sobre cómo reaccionaría Roberto a la llegada de un hijo. Dije cosas de las que me arrepentí de inmediato.
Luisa se puso furiosa. Dijo que yo nunca apoyaba sus elecciones, que estaba constantemente juzgándola a ella y a Roberto. Dijo que tal vez sería mejor que nos distanciáramos por un tiempo. Las lágrimas ahora corrían libremente. Intenté llamar en los días siguientes, pero ella no contestaba. Envié mensajes, correos electrónicos, nada. Eventualmente, recibí un mensaje corto. Necesito espacio. Por favor, respeta eso. Y después, silencio. Hasta la tarjeta de Navidad del año pasado, concluyó el comandante. Exacto. Marta, que había escuchado en silencio, habló de nuevo. La señora Luisa la mencionaba a usted a veces, siempre con tristeza, con nostalgia. En los últimos meses parecía especialmente pensativa sobre el pasado. Una vez la escuché decirle al señor Roberto que tal vez era hora de retomar el contacto con la familia. A él no le gustó la idea. ¿Por qué no?, preguntó el comandante. Marta dudó. El señor Roberto, él controlaba mucho la vida de la señora Luisa. Quién veía, con quién hablaba. Al principio parecía solo protección, celos tal vez, pero con el tiempo se fue volviendo más intenso. La imagen que se formaba era perturbadora. Mi hija atrapada en un matrimonio controlador, posiblemente abusivo, intentando retomar el contacto conmigo, y luego... ¿Qué le pasó realmente a mi hija?, pregunté, temiendo la respuesta, pero necesitando saber la verdad. El comandante y Marta intercambiaron otra mirada. Señora Gabriela, comenzó el comandante cautelosamente, encontramos evidencia de violencia en la casa, manchas de sangre que intentaron ser limpiadas en el dormitorio principal. El ADN corresponde al de Luisa. Mi corazón pareció detenerse. Entonces, si está... Aún no hemos recuperado un cuerpo, dijo rápidamente. Lo que significa que, técnicamente, todavía estamos tratando esto como una desaparición, no un homicidio confirmado. Pero dadas las evidencias y el comportamiento de Roberto, las implicaciones flotaron en el aire, pesadas y sombrías. ¿Y mis nietos?, pregunté, recordándolos súbitamente. Están a salvo, aseguró el comandante. Como mencioné anteriormente, están con los padres de Roberto. Ya nos pusimos en contacto con las autoridades locales para verificar su bienestar. Son inocentes en todo esto. Se me ocurrió un pensamiento. Roberto mencionó una memoria USB, algo que Luisa habría escondido. ¿Qué podría ser tan importante? El comandante suspiró. Estamos investigando eso también. Sospechamos que Roberto está involucrado en actividades ilegales, lavado de dinero, posiblemente fraude, quizá con la mafia o el narcotráfico. Tal vez Luisa lo descubrió e intentó reunir pruebas. La memoria USB con el dragón dorado, murmuré, recordando la descripción de Roberto. Marta se enderezó de repente. Espere, yo ya vi eso. Una memoria USB pequeña, negra, con un dragón dorado. La señora Luisa la tenía siempre consigo, en su bolso. Pero en los últimos días antes de desaparecer, ya no la vi. ¿Crees que ella la escondió?, preguntó el comandante. Tal vez. Marta frunció el ceño, pensativa. Ella estuvo particularmente interesada en álbumes de fotos antiguos la semana anterior. Pasaba horas mirando fotos de familia. El comandante se levantó. Vamos a iniciar una búsqueda sistemática por la casa. Si esa memoria USB está aquí, la encontraremos. Mientras él se alejaba para organizar la operación, me quedé sentada en silencio, mirando a la nada, tratando de absorber el horror de la situación. Mi única hija, probablemente muerta, un yerno asesino, nietos que apenas conocía y que ahora estaban huérfanos de madre. Él va a pagar por lo que hizo, dijo Marta suavemente, poniendo su mano sobre la mía. Se lo prometo, señora, no va a escapar esta vez. ¿Esta vez?, pregunté, notando la peculiar elección de palabras. Marta dudó, mordiéndose el labio. Hubo incidentes anteriores. La señora Luisa se cayó de las escaleras una vez. Se rompió el brazo. Dijo que fue un accidente,
pero vi moretones en lugares que una caída no explicaría. Otra vez apareció con un ojo morado. Dijo que se había golpeado con una puerta. La rabia comenzó a reemplazar el shock en mi corazón. ¿Por qué nadie hizo nada? Lo intenté, dijo Marta, su voz temblando. Hablé con ella, ofrecí ayuda. Ella siempre lo negaba, decía que todo estaba bien. El señor Roberto era muy respetado en la comunidad, muy poderoso, como un capo. ¿Quién creería la palabra de una empleada contra la suya? Respiré hondo, tratando de controlar la rabia y la culpa que amenazaban con consumirme. Si no hubiera dejado que una estúpida pelea nos separara por tanto tiempo, tal vez podría haber visto las señales. Tal vez podría haber ayudado a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Hiciste lo que pudiste, le dije finalmente a Marta, y hoy salvaste mi vida. Ella negó con la cabeza. No fue suficiente. Debí haber hecho más antes. Las dos debimos, respondí, surgiendo lágrimas frescas. Pero ahora, todo lo que podemos hacer es garantizar que Roberto pague por lo que hizo, y descubrir la verdad, sea cual sea. En el jardín más allá de la ventana, luces de linternas se movían mientras policías registraban la propiedad. La noche había caído completamente, transformando la casa que debería haber sido escenario de una reconciliación familiar en una sombría escena del crimen. En algún lugar, tal vez allí mismo, estaban las respuestas que buscábamos, y yo no descansaría hasta encontrarlas. Pasaba de la medianoche cuando el comandante Augusto regresó a la sala donde yo aún esperaba, ahora envuelta en una manta más gruesa, ya que el aire de la noche había enfriado considerablemente. Sus ojos estaban cansados, pero había una intensidad en su mirada que me alertó de inmediato. «Encontramos algo», dijo, sentándose frente a mí. Me enderecé súbitamente alerta. «¿Qué?» Un compartimento secreto en el fondo del armario de la habitación de Luisa, bien escondido detrás de un falso cajón de joyas. Colocó una bolsa de plástico transparente sobre la mesa de centro. Dentro había un pequeño objeto negro, la memoria USB con el símbolo de un dragón dorado. Miré el objeto con una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Qué tiene dentro? Aún no sabemos, está encriptado. Necesitaremos especialistas para acceder al contenido. El comandante dudó. Pero eso no es todo lo que encontramos. Sentí mi corazón acelerarse. ¿Hay más? Él asintió gravemente. Junto con la memoria USB había una carta, dirigida a usted. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Una carta? ¿De Luisa? El comandante sacó otra bolsa de plástico de su bolsillo. Esta contenía un sobre blanco común. A través del plástico pude ver mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de mi hija. «Aún no la abrimos», explicó él. «Es evidencia en una investigación criminal, pero, dadas las circunstancias, pensé que usted debería verla primero». Llamó a un técnico forense que se acercó con guantes y un pequeño cuchillo. Con cuidado, el técnico abrió el sobre por un lado, preservando al máximo las evidencias, y retiró una hoja de papel doblada. Después de verificarla brevemente, se la entregó al comandante, que la sostuvo de modo que yo pudiera leer. La carta estaba fechada 2 semanas atrás, pocos días antes de la supuesta desaparición de Luisa. «Querida mamita, si estás leyendo esto, algo salió mal. Muy mal. Espero que esto sea solo un exceso de precaución de mi parte, pero los últimos meses me enseñaron a siempre estar preparada para lo peor. Primero, necesito decir cuánto lo siento. Por nuestra pelea, por los años de silencio, por haber permitido que mi orgullo herido nos mantuviera separadas por tanto tiempo. Tú tenías razón sobre Roberto. Tuviste razón desde el principio y yo fui demasiado terca para verlo. Descubrí cosas terribles, mamita. Roberto no es el hombre de negocios exitoso que todos piensan. El dinero, las propiedades, todo viene de actividades ilegales. Lavado de dinero para un cartel, extorsión, fraude. Lo descubrí por accidente, al encontrar documentos que él intentaba esconderme. Cuando lo confronté, mostró su verdadero rostro.
la violencia que antes era contenida y ocasional se volvió abierta y aterradora. Temo por mi vida y por la seguridad de mis hijos. Por eso, tengo un plan. En la memoria USB que escondí junto con esta carta están todas las pruebas, documentos, transferencias bancarias, grabaciones de conversaciones, suficiente para ponerlo en la cárcel por décadas. Hice copias de seguridad enviadas a personas de confianza con instrucciones de entregarlas a las autoridades en caso de que algo me suceda. Planeaba huir con los niños este fin de semana, a tu casa. Sé que nos acogerías, incluso después de tanto tiempo. Pero Roberto es cada vez más impredecible, más peligroso. Si no logro salir a tiempo, o si algo me pasa, necesito que sepas la verdad y protejas a mis hijos. Fernando e Isabela están frecuentemente con los padres de Roberto. Ellos son buenas personas, que no tienen idea de la verdadera naturaleza de su hijo. Si yo desaparezco, Roberto probablemente dirá que huí, que los abandoné. Es mentira. Nunca abandonaría a mis hijos. Mamita, sé que es mucho pedir después de tanto tiempo, pero necesito que luches por ellos, que cuentes la verdad, que uses estas pruebas para garantizar que Roberto pague por sus crímenes y que mis hijos crezcan sabiendo que su madre los amó más que a nada. Intentaré ponerme en contacto en los próximos días. Si no tienes noticias mías, por favor, ve a la policía de inmediato. No vengas sola a nuestra casa. Roberto es peligroso y tiene conexiones. Te amo, mamita. Siempre te amé. Y siento mucho por todo el tiempo perdido. Tu hija, Luisa, con S, como tú siempre insististe que se escribiera. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras leía las últimas palabras de mi hija. Su último pensamiento había sido para sus hijos y para nuestra reconciliación. Una reconciliación que nunca sucedería. Ella lo sabía, susurré. Sabía que él podría matarla. El comandante asintió gravemente. Esto explica muchas cosas. Roberto no solo mató a su hija, estaba intentando encubrir sus crímenes. La memoria USB contiene evidencias que pueden incriminarlo por mucho más que un homicidio. ¿Pero por qué atraerme aquí?, pregunté. Si ya había hecho lo que hizo con Luisa, ¿por qué me quería aquí? Probablemente creía que usted podría tener otra copia de las pruebas, o tal vez sabría dónde Luisa las había escondido, respondió el comandante. Y había otro problema para él. Si usted sospechaba de la desaparición de su hija e iba a la policía, la investigación podría llevar a esas mismas evidencias. Entonces él planeaba... No pude completar la frase. Probablemente eliminarla a usted también, sí. Hacerlo parecer un accidente o incluso un suicidio. La madre desesperada que no pudo lidiar con el abandono de la hija. Un temblor recorrió mi cuerpo. ¿Y la tarjeta de Navidad que recibí? ¿Qué significaba? El comandante frunció el ceño. Esa es una pieza del rompecabezas que aún no comprendemos completamente. Posiblemente Luisa la envió como un primer intento de restablecer contacto, planeando la fuga. O tal vez... ¿Tal vez qué? Tal vez fue enviada por Roberto o a sus órdenes. Una manera de monitorear su reacción, ver si Luisa había intentado contactarla por otros medios. Marta, que había permanecido en silencio durante toda la lectura de la carta, habló entonces. La señora Luisa mencionó una vez que le gustaría enviar una tarjeta de Navidad a usted. Eso fue en diciembre del año pasado. Recuerdo porque parecía nerviosa, como si estuviera tomando una decisión importante. ¿Llegó a enviar la tarjeta?, preguntó el comandante. Marta dudó. No estoy segura. Ella había escrito una, pero no sé si llegó a ponerla en el correo. El señor Roberto estaba particularmente difícil esa semana. Una terrible sospecha comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si Roberto interceptó la tarjeta original y envió otra en su lugar? ¿Algo para ponerme a prueba, para ver si yo todavía mantenía contacto con Luisa? El comandante consideró la posibilidad. Es plausible. Si estaba controlando todos sus movimientos, monitoreando sus comunicaciones. Necesitamos examinar la tarjeta que usted recibió. Puede contener huellas dactilares u otras pistas. Está en casa, en el primer cajón de mi cómoda, dije.
Guardé todo lo que Luisa me envió a lo largo de los años. El comandante tomó nota. Enviaré un equipo para recuperarla mañana, con su permiso. Asentí, exhausta y emocionalmente devastada, pero decidida a seguir adelante. ¿Qué pasa ahora? ¿Con Roberto? ¿Con las investigaciones? ¿Con mis nietos? Roberto ya fue llevado al hospital bajo custodia policial. La herida no es grave. El disparo rozó el hombro. Tan pronto como sea dado de alta, será transferido a la prisión, donde esperará el juicio. Con las evidencias que tenemos ahora, especialmente esta carta y lo que sea que esté en la memoria USB, es improbable que consiga fianza. ¿Y mis nietos? Por ahora, continuarán con los abuelos paternos, que por lo que sabemos no tienen conocimiento de las actividades criminales de su hijo. Pero con estas nuevas evidencias, podemos iniciar un proceso para transferir la custodia a usted, como pariente más cercano. La perspectiva de finalmente conocer a Fernando e Isabela, de tenerlos bajo mi protección como Luisa deseaba, trajo un pequeño consuelo en medio del dolor abrumador. Y en cuanto a... dudé, incapaz de formular la terrible pregunta. En cuanto a encontrar a Luisa. El comandante suspiró pesadamente. Continuaremos las búsquedas con intensidad redoblada. La carta nos da una ventana de tiempo más precisa, lo que ayuda. Roberto será interrogado exhaustivamente. Con el peso de las evidencias en su contra, existe la posibilidad de que confiese para intentar algún tipo de acuerdo. La idea de que el cuerpo de mi hija pudiera estar en algún lugar, solo, abandonado, era insoportable. Pero yo necesitaba ser fuerte, por ella, por sus hijos, por todo lo que aún estaba por venir. Quiero participar, dije firmemente. De las búsquedas, de la investigación, de todo. Quiero estar presente cuando él confiese. Quiero mirar a los ojos del hombre que me quitó a mi hija. El comandante comenzó a protestar, pero algo en mi mirada debe haberlo hecho reconsiderar. Entiendo sus sentimientos, señora Gabriela, y dentro de lo posible, la mantendremos informada. Pero algunas partes de este proceso necesitan seguir protocolos rigurosos para garantizar que Roberto no escape de la justicia por alguna tecnicalidad legal. Acepté su explicación con un asentimiento cansado. La adrenalina que me había mantenido alerta comenzaba a disiparse, dejando solo un cansancio profundo y un dolor que yo sabía que nunca desaparecería por completo. ¿Puedo ir a casa ahora?, pregunté. Claro. El comandante se levantó. Proporcionaré una escolta policial, y si prefiere, podemos arreglar un lugar para que se quede esta noche. ¿Un hotel, tal vez? No recomiendo que se quede sola después de todo esto. La idea de volver a mi casa vacía, con todos los recuerdos y el dolor fresco de la pérdida, era casi insoportable. Pero necesitaba tiempo para procesar, para llorar en privado. Prefiero ir a casa, respondí, pero agradezco la oferta. Mientras me preparaba para salir, Marta se acercó tímidamente. «Señora Gabriela», dijo ella, su voz temblorosa. «No sé si es apropiado pedir esto, pero... ¿le gustaría que fuera con usted? ¿Al menos por unos días? No me siento segura quedándome aquí y...» Ella dudó, y me gustaría ayudar en lo que sea posible, por la señora Luisa. Miré a esa mujer que había arriesgado su vida para salvar la mía, que había intentado proteger a mi hija cuando yo no pude. Su presencia sería un recordatorio constante de esta tragedia, pero también un consuelo. Alguien que había conocido a Luisa en sus últimos años, alguien que podría contarme sobre su vida, sobre los niños. Sería bueno tener compañía, respondí sinceramente. El comandante Augusto nos acompañó hasta la salida, donde una patrulla policial nos esperaba. Antes de partir, lancé una última mirada a la casa que debería haber sido escenario de una reconciliación familiar, y que en cambio se había convertido en el epicentro de una tragedia. En algún lugar, tal vez allí mismo, estaban las respuestas finales sobre el destino de mi hija, y juré silenciosamente que no descansaría hasta encontrarlas. 3 meses pasaron desde aquella noche terrible. 3 meses de investigaciones intensas, de testimonios exhaustivos, de luto y de pequeños pasos hacia la reconstrucción de una vida devastada por la tragedia.
El cuerpo de Luisa fue encontrado 2 semanas después de mi visita a la casa. Estaba enterrado en un terreno aislado, a unos 50 kilómetros de la propiedad. Fue Roberto quien finalmente reveló la ubicación, después de días de interrogatorio y confrontado con las pruebas irrefutables contenidas en la memoria USB. El funeral fue pequeño y doloroso. Los padres de Roberto no asistieron. Estaban devastados por la revelación de la verdadera naturaleza de su hijo y demasiado avergonzados para encarar a la familia de la víctima. Pero trajeron a Fernando e Isabela, permitiendo que finalmente conociera a mis nietos. Fernando, con sus 8 años, era la imagen de Luisa de niña. Los mismos ojos curiosos, la misma barbilla determinada. Isabela, a los 6, era más reservada, sus grandes ojos oscuros observando todo con una sabiduría más allá de su edad. Ambos estaban confundidos, asustados, tratando de comprender un mundo que se había derrumbado a su alrededor. ¿Tú eres la abuela Gabriela?, preguntó Fernando cuando nos presentaron. Mamá hablaba de ti. Mi corazón se rompió y se recompuso simultáneamente. Sí, mi amor, soy yo. Jessica, mamá decía que contabas las mejores historias, continuó él, su voz pequeña tratando de encontrar algo familiar en un mar de incertidumbres. Que hacías los mejores hot cakes del mundo. Lo abracé, incapaz de contener las lágrimas. Y los haré para ustedes. Te lo prometo. El proceso de obtención de la custodia de los niños fue sorprendentemente tranquilo. Los padres de Roberto, aunque profundamente afectados, reconocieron que yo era la persona que Luisa habría elegido para criar a sus hijos. Acordamos que ellos seguirían presentes en la vida de los niños. Al fin y al cabo, no tenían culpa por los crímenes de su hijo. Marta se quedó con nosotras. Lo que comenzó como un arreglo temporal se transformó en algo permanente. Ella conocía la rutina de los niños, sus preferencias, sus pequeñas peculiaridades. Su presencia proporcionaba una valiosa continuidad en medio de tantos cambios. Para mí, ella era tanto una ayuda práctica como un vínculo con los últimos años de la vida de Luisa. Roberto fue acusado formalmente de homicidio en primer grado, además de una serie de crímenes financieros revelados por el contenido de la memoria USB. No habría acuerdo, no habría reducción de pena. La fiscalía buscaba la pena máxima y todas las evidencias apuntaban a una condena segura. El juicio estaba programado para el próximo mes. Yo sería una de las principales testigos, una perspectiva que me llenaba de ansiedad, pero también de determinación. Quería mirar a los ojos del hombre que me había quitado a mi hija y garantizar que pagara por lo que había hecho. En cuanto a la tarjeta de Navidad que había recibido el año anterior, la investigación reveló que realmente había sido enviada por Luisa. Un primer intento de restablecer contacto exactamente como yo había esperado. Roberto no sabía de su existencia, lo que explicaba su sorpresa al escuchar sobre la firma con S. Ese pequeño gesto de mi hija, ese intento de reconciliación que llegó demasiado tarde, se convirtió simultáneamente en una fuente de consuelo y de dolor indescriptible. Hoy, sentada en el balcón de mi casa, mientras observo a Fernando e Isabela jugar en el jardín, pienso en cómo la vida puede cambiar en un instante. Cómo una llamada inesperada puede iniciar una cadena de eventos que transforma todo irrevocablemente. El dolor de la pérdida de Luisa nunca desaparecerá por completo. Hay días en que me despierto sintiendo el peso abrumador de su ausencia, la injusticia de una vida interrumpida tan brutalmente, los años de reconciliación que nos fueron robados. Hay días en que la culpa me consume. Si hubiera mantenido el contacto, si hubiera ignorado mi orgullo herido, tal vez podría haberla ayudado antes de que fuera demasiado tarde. Pero también hay momentos de luz en medio de las sombras. El sonido de la risa de Isabela cuando aprende un nuevo juego. La mirada concentrada de Fernando al mostrarme su tarea escolar. Las historias que compartimos sobre Luisa, manteniendo viva su memoria a través de las palabras. Marta se acerca, trayendo una bandeja con limonada. Los niños parecen más felices hoy, comenta, sentándose a mi lado. Sí, concuerdo. Cada día es un pequeño paso.
Observamos en silencio mientras Fernando ayuda a Isabela a subirse a un columpio improvisado. Sus risas llenan el aire de la tarde, un sonido que antes temía nunca más escuchar en mi casa. La señora Luisa estaría orgullosa, dice Marta suavemente, de ver cómo los está cuidando, de cómo todos están saliendo adelante. Siento lágrimas formándose, pero esta vez no son solo de dolor. Espero que sí. Estoy segura, afirma ella con convicción. Usted está haciendo exactamente lo que ella pidió en su carta. Está protegiendo a sus hijos. Está garantizando que Roberto pague por sus crímenes. Está luchando por la verdad. Asiento, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encuentro mi voz, sale baja pero firme. ¿Sabes qué más me atormenta? Que ella planeaba venir aquí con los niños, que estuvo tan cerca de escapar. Marta pone su mano sobre la mía, pero de cierta forma lo logró, a través de usted. Fernando e Isabela están a salvo. La verdad salió a la luz. Roberto ya no puede herir a nadie. Sus palabras ofrecen un consuelo que sé que llevaré conmigo en los días difíciles que aún vendrán. El juicio, los cumpleaños, las fiestas sin Luisa. Fernando corre hacia nosotras, su rostro sonrojado de emoción. «Abuela, ven a ver lo que Isa puede hacer en el columpio». Sonrío a mi nieto, este regalo precioso que Luisa dejó en el mundo. «Voy para allá, mi vida». Me levanto, sintiendo el peso de los últimos meses en mis hombros, pero también una resolución renovada. Por Luisa, por sus hijos, seguiré adelante, seguiré luchando por la justicia. Seguiré construyendo el tipo de hogar seguro y amoroso que ella tanto deseó para Fernando e Isabela. La empleada que me impidió entrar a aquella casa acabó salvando no solo mi vida, sino también dándome un nuevo propósito. En medio del dolor indescriptible de la pérdida, encontré una nueva familia. Y aunque el camino por delante aún es largo y a menudo doloroso, sé que ya no estoy caminando sola. Mientras me uno a los niños en el jardín, escucho la risa de Isabela. Un sonido tan similar al de Luisa cuando era pequeña que hace que mi corazón se encoja y se expanda simultáneamente. Y en ese momento, siento algo que pensé que nunca más experimentaría después de aquella fatídica noche. Esperanza. La vida continúa, incluso después de las peores tragedias. Continúa a través de los niños que crecen, de las memorias que preservamos, de la justicia que buscamos. Y aunque nada pueda traer a Luisa de vuelta, puedo honrar su memoria viviendo de la manera que sé que a ella le gustaría, con coraje, con amor y con la determinación de crear para sus hijos el futuro seguro y feliz que tanto deseó para ellos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.